Bienvenidos a Parlamento de Navarra. Hoy, último programa de la temporada. Les saludamos desde el despacho de la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, con quien vamos a tener ocasión de charlar y analizar lo que ha dado de sí este periodo de sesiones. Señora Aznárez, bienvenida. Bueno, bienvenidos en este caso. Gracias por invitarnos a su despacho, a nosotros. Muy buenos días. Buenos días, bienvenidas a esta vuestra casa, cómo no. Bueno, vamos a hacer un balance de lo que ha sido este periodo de sesiones. Siempre que se cierra el curso político, toca echar un poquito la vista atrás. ¿Qué diría la presidenta del Parlamento de la intensidad, de la actividad, de lo que se ha debatido, tratado y aprobado en esta Cámara Foral, en este último ejercicio? Bueno, ha sido otro año, otro periodo de sesiones intenso, apasionante, donde yo también he ido aprendiendo pues, cada vez más, ¿no? Ya el segundo año una demuestra más tranquilidad ante moderar, presidir los plenos, presidir las mesas y juntas de portavoces y bueno, hacer toda esa labor institucional con la que me comprometí hace 2 años. Creo que este año ha sido un año en que ese cambio social que nos iba demandando la ciudadanía, por el que nos presentamos hace 2 años, se ha ido reflejando en las diferentes leyes, iniciativas, apuestas y bueno, hay que seguir trabajando, nos quedan 2 años más. Tenemos mucho tiempo para charlar, hablaremos de todas esas iniciativas sociales a las que hacía referencia. Me hablaba de dirigir un poquito los plenos, de darle forma a los órganos oficiales de esta Cámara. Es una función más o menos fácil de lo que puede parecer a priori dirigir el desarrollo de un pleno con el reglamento en la mano. Tiene también mucha intensidad, ¿no? Son muchas horas, todas las semanas, porque los plenos se han intensificado a periodicidad semanal. ¿Cómo lo lleva? Bueno, bien, comenzamos los lunes con mesa y junta de portavoces, escuchando a la junta de portavoces, luego la mesa decide y organiza la semana, pues comisiones, comisiones de investigación también, ordinarias, ponencias, que se han abierto varias durante esta legislatura y bueno, eso empieza con una semana muy activa. Después seguimos trabajando en comisiones, porque yo aparte de presidenta también soy portavoz en 2 comisiones, la primera vez que ocurre, pero me implico en la política diaria, en resolver los temas y qué manera de hacerlo mejor que también participar en las comisiones, ¿no? Entonces, bueno, esta semana he tenido 2 comisiones, hemos aprobado el segundo plan de juventud y además hemos recibido una asociación de venezolanas y venezolanos donde bueno, nos han un poco hecho una fotografía de la situación de Venezuela. Bueno, ahí también portavoceo y es un gustazo, ¿no? Porque hago política. No soy neutral, soy de Podemos, por lo tanto yo también tengo mi ideología y mi programa político al que tengo que defender. Y después pasamos a los jueves ya a las 9:30, toda puntual, porque soy muy rigurosa con los horarios, inclusive a veces con vuestras transmisiones, ¿no? Se ve que falta gente en el hemiciclo porque todavía no ha llegado, pero yo puntual, 9:30, es la hora que comienza la sesión, ¿no? Y hasta que termine. Es cierto, como tú bien dices, que en esta legislatura, esta novena legislatura, tenemos plenos de control al Gobierno un jueves y al siguiente plenos ordinarios, ¿no? Por lo tanto, la actividad se ha incrementado, está muy bien porque cada grupo puede hacerle al Gobierno preguntas y eso yo creo que hace que la ciudadanía esté mucho más puesta en los asuntos que le competen al Gobierno, al Parlamento, pero que influyen en ese cambio social que estábamos demandando. Vamos a repasar algunas de las leyes que se han aprobado en este periodo de sesiones. Una de las más comentadas, o al menos una de las más mediáticas, ha sido la derogación de la Ley de Símbolos de Navarra, una propuesta de los grupos del cuatripartito que divide de alguna manera a lo que es el Gobierno con sus grupos parlamentarios y la oposición en torno a la identidad de Navarra. Ha sido una ley también con contestación social en la calle. ¿Qué valoración hace la presidenta del Parlamento? Bueno, es un tema yo creo que de seguridad jurídica para los municipios, que así también lo demandaban, ¿no? Parece que toda Navarra está en contra de una ley o de una derogación de una ley, pero bueno, no, Navarra es tan rica, tan amplia, tan plural, que las demandas son también plurales y diversas y hay que dar también a eso respuesta, ¿no? La derogación de la Ley de Símbolos yo creo que además de garantizar una seguridad jurídica, lo que hace es que no tengamos la anterior ley, que era mucho más restrictiva. Ahora cada municipio, en eso que denominamos soberanía de proximidad, cada municipio decide, porque cada municipio es soberano de decidir cómo interpreta los sentimientos, las necesidades, las competencias de su entidad local. Por lo tanto, el municipio decide y el municipio se siente a gusto con ese símbolo que le representa, ni más ni menos. Eso no quiere decir que tengamos una bandera oficial,
que es la bandera de Navarra, nuestro rojo Navarra, que ahora en San Fermines además se verá mucho más, y que todo el mundo participa de nuestra bandera oficial, que es Navarra, y además que ondea en las fachadas junto con la bandera de España y la bandera muchas veces de Europa, que no es oficial, no hay por qué colocarla porque ni el Congreso ni el Senado están en sus fachadas, pero que también en el Parlamento de Navarra, por ejemplo, vuelve a ondear. Veremos a ver qué pasa este verano con el asunto de la posibilidad o no de colocación de la ikurriña, porque la interpretación jurídica viene a decir que la derogación de la ley no viene a dar... no trae aparejada la legalidad de la instalación de la ikurriña, pero iba a preguntarle por la bandera europea que se ha puesto y se ha retirado en este Parlamento. Usted ha sido siempre muy clara contra las políticas europeas en materia de refugiados, ¿no? Sí. Finalmente el voto de Geroa hizo que volviera a instalarse en este balcón detrás de donde nos encontramos. Sí, la política migratoria, sobre todo de la Unión Europea, ¿no? Quizás la reflexión es qué Europa hemos ido construyendo, si Europa, esa construcción de Europa, se ha quedado una Europa solamente mercantilista, ¿no? De mercados, juego del euro, y dónde se posicionan los países. Yo creo que Europa tiene que ser una Europa social, como comenzó en sus inicios, ¿no? Una Europa que demuestre que es una Europa acogedora con otras personas que salen de sus países en situación de guerra y de conflictos armados. Uno cuando sale de su país no es porque quiere dejar su país, sino porque está viviendo una situación difícil. Claro, cuando nos encontramos una Europa que destina 3.000 millones de euros a un país para que haga de frontera y dejar a miles y miles de refugiados y refugiadas a las puertas, creo que Europa no se corresponde con la bandera que tenemos, ¿no? Por lo tanto, fue una decisión política, y esa decisión política los grupos, bueno, pues además acompañadas de la sociedad civil, decidimos que la bandera europea no tenía que estar realizada en un mástil en el Parlamento. Pero así como, hace unas semanas ha vuelto a ondear. Son decisiones políticas legítimas y las mayorías que comportan el Parlamento hacen que ondee o no ondee. Hablábamos de leyes que se han ido aprobando y que tienen importancia en este periodo de sesiones. Hablamos también de la modificación de la ley del vascuence, anterior ley del vascuence, ley ahora del euskera, que ha permitido la inclusión de 44 municipios en la zona mixta de Navarra, un avance para las personas y los partidos que han defendido el fomento del euskera en nuestra comunidad. Sí, el fomento del euskera, el vivir en euskera es también un derecho, ¿no? de las personas y un derecho colectivo, y es seguir ahondando en democracia, por lo tanto ahondando en derechos. Si los ciudadanos y ciudadanas de una localidad quieren pasar a la zona mixta, así lo aprueba su pleno municipal, pues bueno, si luego todo eso se recoge en la modificación de una ley, está muy bien. Creo que las leyes son instrumentos muy válidos en momentos, pero que el momento va cambiando, ¿no? Los municipios van cambiando, el derecho lingüístico, la política lingüística también va cambiando, pues quizás en un municipio que la ciudadanía no apostaba por un modelo D, ha ido apostando, y eso tienes que modificarlo. ¿Y cómo se modifica? Pues con la ley que tenemos, modificándola entera o parcialmente. En este caso ha sido parcial, y 44 municipios que así lo demandaban, no hace 2 años, sino ya varios lustros, han tenido oportunidad ahora con esta modificación de que su ciudadanía tenga ese derecho lingüístico ya recogido en la ley. Hablábamos de la modificación de la ley del euskera y de la derogación de la ley de símbolos. Son decisiones que se han adoptado gracias al consenso del cuatripartito, pero en este periodo de sesiones se ha evidenciado también ciertas distancias en otros temas que han quedado pendientes, como es la ley de policías, que ha tenido que trasladarse al próximo curso político, la postura del cuatripartito en torno al canal de Navarra, en torno al tren de alta velocidad. La pluralidad política de Navarra se nota en la Cámara Foral más viva que nunca, ¿no? Incluso con los propios socios que dan cobijo al Gobierno de Navarra. Sí, aquel 2015, hace 2 años, cuando concurrimos y vimos que había posibilidad de cambio, un cambio serio, un cambio transformador, bueno, los 4 grupos que apoyamos el Gobierno, que firmamos aquel acuerdo programático con 614 medidas, veíamos que nos unían mucho esas 614 medidas, pero veíamos que teníamos espacios que no llegábamos a acuerdos, que había que trabajarlos. Qué importante es llegar a acuerdos entre diferentes, porque solamente se predecía que iba a ser esto una catarsis, que iba a ser esto un desgobierno, y no ha sido así, ¿no? Por lo tanto, tenemos ese espacio de desacuerdo que trabajar.
En ese espacio de desacuerdo está el tren de alta velocidad o prestaciones, está el tema del Canal Navarra, la primera fase que paralizó Unión del Pueblo Navarro y se está valorando cómo acometerla, y la ley de policías, que se pidió una ampliación de plazo para presentación de enmiendas y el Gobierno lo ha cogido a bien. Por lo tanto, ese espacio de desacuerdos viene muy bien porque es muy sano, además es liberador, ¿no? Que cada cual exponga en dónde nos podemos significar conjuntamente y en dónde no, avanzamos. Creo que se recoge más la pluralidad, la participación, se informa más, porque estamos 4 partidos diferentes intentando llevar a buen puerto con aquello que nos comprometimos en 2015, aquel acuerdo programático. Vamos a hablar de ese acuerdo programático desde el punto de vista más social. Usted decía al principio de esta entrevista que quería abrir las puertas de este Parlamento, hacer un Parlamento más social, más pegado a la calle. Se han aprobado también algunas normas, algunas leyes forales en torno a la identidad LGTB, a la igualdad, a los derechos por la igualdad, también en torno al acceso a la vivienda. Ayer mismo vimos, esta semana finalizaba casi el periodo de sesiones con la aprobación de una ley que incluye a las víctimas de los robos de bebés durante el franquismo como víctimas, ¿no?, en esa ley del 36. ¿Qué le parece el trabajo que se está haciendo en esta materia? ¿El acercamiento del Parlamento a la calle es tan real como usted quisiera o cuesta a veces más llegar a esos colectivos que demandan tanto? Bueno, cuesta un poco porque quizás no tenemos cultura participativa en decisiones políticas, ¿no? Hasta ahora parece que solamente nuestra capacidad de decisión era votar cada 4 años y que esas personas que me representan pues hagan su labor, ¿no? Queríamos darle vuelta a eso, que la gente participase. Y un claro ejemplo es la ley que tú comentabas, el LGTBI+, ¿no? Porque ahí ya entran pues, los queers, entran sexuales, asexuales, bueno, el plus este. Y bueno, pues hemos visto que en 7 meses de trabajo, con colectivos, grupos parlamentarios, gente experta que también ha participado, se ha hecho una ley social. Ha sido la propia ciudadanía con su impulso, pero bueno, luego dirigido con los recursos del Parlamento, se ha hecho una ley que yo creo que ha satisfecho a la gran mayoría de la ciudadanía que demandaba ampliar derechos. Una ley que se aprobó en 2009, que no se había desarrollado. Una de mis funciones es mirar el desarrollo de leyes para así hacerlas cumplir en papel mojado, ¿no? O poder reformarlas. Bueno, pues se ha acordado una nueva ley muy participada, informada. En definitiva, derecho a decidir consiste en eso, ¿no? Informarse, debatir, participar y acordar. Es un poco la esencia del Parlamento Social, ¿no?, que se ha puesto un poco en marcha en esta Cámara Foral. ¿Cómo está funcionando? Quiero decir, la participación es real en ese foro en el que los ciudadanos, a través de sus aportaciones, pueden de alguna manera tomar parte del debate político, pero no sé si realmente esas aportaciones en la práctica tienen su encaje. ¿Cómo están esa realidad? Qué buena pregunta. Mira, Vera, convocamos un Parlamento Social con la Fundación Mundubat, con todo el tema de soberanía alimentaria, ¿no? Productos de kilómetro cero, productos de proximidad. Tenemos unas huertas en Navarra magníficas con productos de temporada. Bueno, de ahí salió un grupo de trabajo, nos han elevado iniciativas a las diferentes comisiones, también a plenos, mociones, y además participó el Gobierno con la consejera de Desarrollo Rural, con la señora consejera, que participó activamente en aquel Parlamento, y ahora se están trabajando la ley de contratos públicos y está previsto que se incluyan cláusulas sociales, y una cláusula social va a ser todo el tema medioambiental y todo el tema de kilómetro cero, productos de proximidad y demás. Además, en los comedores escolares, gracias a ese Parlamento Social, se están incluyendo en los menús productos de proximidad, kilómetro cero, sostenibles, con impactos medioambientales, de género, sí. ¿Hasta dónde puede llegar ese Parlamento Social? ¿En qué leyes puede participar? ¿Cómo se decide? ¿Es abierto un poco a toda la función legislativa de la Cámara o no? Bueno, queríamos dar voz a las personas que llevan trabajando en movimientos sociales, en la sociedad civil, gente muy experta, para que nos trasladasen necesidades, propuestas, demandas al Parlamento y que luego el Parlamento en sí viese desde sus iniciativas, sus posibilidades, llevarlas a cabo. En eso consiste el Parlamento Social, ¿no? Dar voz a la gente que ha trabajado siempre en el anonimato, en la discreción, pero que bueno, ahora tiene capacidad de poder trasladar al Parlamento todo eso que se han ido trabajando durante tantas décadas. Y ahora, como novedad para el próximo curso, el Parlamento Joven. Se está gestando, ¿no?, la idea de que los jóvenes participen también de la vida política,
desde una manera activa e incluso con la celebración de plenos que tendrán cierta periodicidad, que se van a desarrollar en el hemiciclo. ¿Cómo está funcionando? ¿Qué nivel de participación veis? ¿Cuándo se va a echar a andar? Bueno, lo presentamos hace escasamente un mes, con un trabajo previo. Claro, cuando se hacen presentaciones de acciones y de propuestas, lleva un trabajo previo importante, ¿no? Y ahí agradecer al Consejo de la Juventud de Navarra, porque bueno, tenían una idea de hace ya tiempo, pero que, bueno, que han visto traslado en esta legislatura, que está también muy bien, ¿no? Porque veíamos que la juventud, pues bueno, poco a poco necesita también que las puertas de un Parlamento refleje también sus necesidades y sus propuestas. Y el Parlamento Joven, que es el único Parlamento joven en todo el Estado, yo creo que este Parlamento, y hago un paréntesis, está siendo pionero en muchísimas cosas. Verá, el primer plan de igualdad, que lo están replicando ahora en diferentes parlamentos, el Parlamento Joven, todo el tema de sostenibilidad, que vamos a hacer un diagnóstico de sostenibilidad para hacer un plan de sostenibilidad energético, de consumos. Bueno, va a ser como un poco el marco que nos va a dirigir para ser un Parlamento, bueno, más moderno, más ágil, pero además atendiendo a esas cláusulas que decíamos sociales. Bueno, son temas que poco a poco hemos ido regulando, hemos quitado muchos gastos superfluos que comentábamos el otro día, y además todo esto haciendo caso por segundo año consecutivo a todas las recomendaciones de la Cámara de Comptos, que hasta ahora tampoco se hacían, ¿no? Y también somos pioneras, somos el único Parlamento autonómico, la única Cámara legislativa que sus cuentas son auditadas por la Cámara de Comptos. Habla usted de los presupuestos del año 2016 que se acaban de presentar. El Parlamento de Navarra, para que nos entiendan, va a devolver 1.900.000 euros del presupuesto que le corresponde y que no ha gastado a la Hacienda Foral. ¿En qué se deja de gastar, Presidenta? Porque muchas veces uno puede pensar, ¿y cómo se ahorra 1.900.000 euros en un ejercicio? Sí, bueno, los presupuestos son presupuestos, ¿no? Luego hay que ver la ejecución a final de año y siempre hay un margen un poco más, pues para hacer, por si acaso, tener un remanente por si ocurre algún mal mayor que hay que utilizar de esa tesorería. Los gastos superfluos son muchos, que poco a poco, unos a unos, gota a gota, pues bueno, se hace, yo creo que un gasto importante. Por ejemplo, este Parlamento consumía agua embotellada, que gracias a esas cláusulas sociales en las botellas de agua, ese plástico, pues contaminan muchísimo el medio ambiente. Utilizamos agua de grifo. No es más que cuestión de pedir jarras a la Mancomunidad Comarca de Pamplona y utilizar las jarras de grifo, porque creo que el agua de Pamplona es buenísima, ¿no? Por lo tanto, un gasto que se supone al año entre 6.000 euros, 5.000, 6.000 euros, que parece poco, pero sí es. Después, el Parlamento de Navarra tenía un coche propio, un coche oficial, que yo no tengo coche oficial, yo vengo de Villavesa andando mi coche al Parlamento, y además las visitas parlamentarias antes se hacían alquilando transporte privado. ¿Qué hacemos ahora? El Gobierno de Navarra tiene un parque móvil importante y ahora cuando hacemos visitas o parlamentos itinerantes, pues bueno, tanto los medios de comunicación como parlamentarias, claro, acudimos en un coche que tiene el parque móvil, ahí también nos ahorramos. Y que si no estaría parado de alguna manera. Son trabajadores públicos también, ¿no? Parlamento itinerante, es tratar de llevar la actividad del Parlamento fuera de las cuatro paredes de esta Cámara Foral, sacarlo de Pamplona, y se ha movido por algunos municipios de nuestra comunidad, el último celebrado en Alsasua. ¿Qué resultados está dando? ¿Qué dicen los alcaldes de Olite, de Aibar, de Alsasua, de los municipios donde se ha celebrado, de la llegada de la presidenta, de la mesa, de los portavoces? Y de los medios de comunicación. Y de los medios de comunicación, que os hacéis claro. ecos un poco de la localidad y además la empoderáis de alguna manera, ¿no? Porque se visibiliza la localidad. Bueno, como decía, es el empoderamiento del ámbito municipal, pero además es que la mesa y junta de portavoces se traslada allí, recogemos propuestas, necesidades, por ejemplo, una mesa y junta itinerante que hicimos en Andosilla. El alcalde hacía años que reivindicaba que tenía un espacio, que quería hacer un centro cívico en muchas mejores condiciones que las que había. Bueno, recogidas allí los compromisos de parlamentarios y parlamentarias, en estos presupuestos, este alcalde de Andosilla, de Unión Pueblo Navarro, que gobierna con Bildu, ha tenido por fin una modificación en el presupuesto con esa partida para que tenga opción de adecuar el centro cívico de Andosilla, por lo tanto, incidencia plena. También
lo que hace es que yo me tenga que desplazar a esas localidades una semana antes, ¿no? para estar con alcaldes, alcaldesas, grupos y demás, recoger, hablar e informar, ¿no? Yo creo que la información y participación en el debate sano es buenísimo. Nunca se había hecho, pero bueno, son yo creo que ideas que se tienen y que demuestra que la participación es interesante, ¿no? Y no encerrarse aquí en este Parlamento, sino que Navarra, como decía, es tan amplia, tan diversa, tan interesante, y vivirla es una gozada. Siempre hemos hablado, los medios de comunicación y las distintas presidencias de este Parlamento, de la distancia, que además se evidenció muchísimo más en las últimas legislaturas, que hay entre la ciudadanía y la actividad política, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la distancia de entre lo que a veces demanda la sociedad y lo que aquí se trabaja, y el desconocimiento de lo que instituciones como estas trabajan también, ¿no? Porque muchas veces suena eso de que poco hacen, ¿no? Pero el trabajo en una Cámara foral como esta, en una Cámara legislativa, es intenso. ¿Cree que se ha ido ajustando esa distancia que es evidente entre la sociedad y la clase política? Bueno, el año pasado, en el convenio que tenemos marco con la Universidad Pública de Navarra, se acordó llevar a cabo un observatorio sociológico, porque nada más ser elegida presidenta del Parlamento de Navarra nos encontrábamos como que la gente no conocía quizás tampoco ni dónde estaba localizado el Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, en ese estudio sociológico, el diagnóstico que se presentaba es que sí, que había bastante distancia en lo que la ciudadanía ve como Parlamento, inclusive que no sabemos ni las funciones de un Parlamento, ni lo que hace una parlamentaria o un parlamentario, ¿no? Este año se ha conseguido hacer de ese estudio una cátedra Parlamento de Navarra, esta misma semana. Eso es, ¿no? Y eso nos va a dar un histórico para ver cómo se van tratando los temas Parlamento y ciudadanía, qué es lo que a la ciudadanía le urge, cuáles son sus demandas, cuáles son sus dudas. Bueno, vamos a ir creando poco a poco un histórico que este Parlamento no tenía y va a estar muy bien. La legislatura más o menos va en su meridiano, queda todavía recorrido. ¿Qué retos tiene Ainhoa Aznárez como presidenta de este Parlamento de Navarra para lo que está por venir? Bueno, cumplir y hacer cumplir el mandato del acuerdo programático, las 614 medidas que se lleven a cabo, y no defraudar con el compromiso con el que nos presentamos en esta legislatura. Compromisos que son muy amplios, compromisos que a veces para unas personas son de mínimos, para otras personas son de máximos, y bueno, intentar conjugar todo eso pues es complicado. Son 2 años que parece que son mucho, pero al final el tiempo pasa volando y estamos ya en San Fermines otra vez, ¿no? Pero bueno, seguir insistiendo que el Parlamento es la casa de todas y de todos, que aquí al final se defienden nuestras necesidades, que aquí se defienden nuestras demandas, y que sin la participación permanente y sin la presión social los parlamentos no funcionan. No podemos estar aisladas de lo que se vive, se pulsa en la calle, y por lo tanto yo lo que digo es que el movimiento social, la sociedad civil, esa desobediencia civil que necesitamos para que no nos durmamos y que atendamos a los compromisos, yo solamente invitar a que sigamos manteniendo ese pulso para que Navarra, bueno, siga transformándose y que todas y todos nos sintamos cómodos. Esa demanda social se ve muchas veces a las puertas del Parlamento, con protestas de cara a lo que aquí se legisla. Hemos visto a usted muchas veces participar en esas protestas precisamente contra esta institución, en algunos casos. Hay quien no entiende esa postura de la presidenta del Parlamento. ¿Usted qué le responde? Bueno, porque en definitiva soy una persona, soy un sujeto político, y yo lo que tengo que defender es lo hago en la calle, y luego intento trasladarlo a la institución. Tengo la suerte ahora que, bueno, lo puedo conjugar, pero no soy sola. Cuando se protesta por un hecho que yo creo que va contra un colectivo importante. Ese colectivo tiene que tener respuesta, al menos intentarlo, ¿no? Para eso existen las comisiones, existe la mesa y junta de portavoces, los plenos. Bueno, trasladar iniciativas yo creo que está muy bien, y voy a seguir siendo rebelde y protestona, porque creo que así es cuando se cambian las cosas. Si estamos impasivas y todo nos da igual, esto no cambia, ¿no? Seguiríamos como antaño. Por lo tanto, la protesta siempre con respeto, ¿no? Es que sea bienvenida, claro. Bueno, Ainhoa Aznárez, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo con el que cerramos este programa Parlamento esta temporada. Cerramos también este periodo de sesiones. Que pasen un buen verano, cojan fuerza para septiembre, porque aquí, como siempre, queda mucho trabajo
por hacer. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias y nos veremos ahora en Fiestas de Navarra, en los pueblos, las plazas, en cualquier rincón. Así que feliz verano también. Pues muchísimas gracias también a ustedes por haber estado al otro lado de la cámara acompañándonos cada semana en este programa Parlamento de Navarra. Que disfruten del verano y gracias por estar ahí.